Los valores. Existen distintas clasificaciones sobre los valores. Nosotros vamos a tomar la siguiente clasificación. De acuerdo a esta, nosotros encontramos valores vitales, valores económicos, valores intelectuales, valores cognitivos, valores sensoriales, sensibles o sensuales, valores estéticos, valores sociales, valores afectivos, valores religiosos. Los valores vitales son aquellos valores que hacen referencia al aspecto fisiológico y biológico. En cierta manera, a la supervivencia. Los valores económicos, en cambio, son aquellos valores que guardan una relación con un estatus social, con una posición dentro de la sociedad. Es decir, son aquellos valores que tienen que ver con una formación de la persona. Los valores intelectuales se relacionan con la búsqueda de la verdad. Los valores cognitivos ya son propiamente sobre el conocimiento, el aprendizaje. Los valores sensoriales, sensibles, sensuales, como las mismas palabras en cierta manera nos van guiando, tienen que ver con el sentido, con el placer, con la felicidad. Los valores estéticos guardan una estrecha relación con la idea de belleza y lo contrario a ella, la fealdad. Los valores sociales son aquellos valores que sirven a la convivencia en sociedad. Los valores afectivos o socios afectivos tienen que ver con el bienestar personal. Y los valores religiosos con la creencia en Dios. Es decir, con la religión que una persona profesa en cierta manera, con la idea que esa persona tiene sobre la religión. Teniendo en cuenta esta clasificación, también tenemos que hacer referencia a algo fundamental. Los valores son para un sujeto. Los valores son para un sujeto cognoscente. Este sujeto cognoscente capta el valor por vía emocional. O si no, podríamos poner por una intuición emocional. Y cuando el sujeto cognoscente capta el valor por vía emoción, intuición emocional, no siempre capta un valor positivo o un valor negativo, sino que hay veces que puede captar dos valores positivos y entonces tiene que decidir entre dichos valores. Para poder hacerlo, tiene que tener en cuenta los siguientes criterios. Por ejemplo, la duración del valor. Esto tiene que ver con la permanencia del valor en el tiempo.
Es decir, entre el estudio y el deporte, ambos son valores positivos, pero uno tiene más duración o permanencia en el tiempo. En este caso sería propiamente el estudio, que tiene mayor duración. Otro criterio que también tiene que ver es la indivisibilidad del valor. Esto quiere decir que el valor es un todo, por lo tanto, no puedo tomar una parte del valor. Por ejemplo, si tomo un ejemplo, un cuadro, no puedo tomar una parte de un cuadro, sino tomo la totalidad de un cuadro. Otra característica también tiene que ver con la fundamentación del valor. Es decir, hay valores que son base de otros. Por ejemplo, el amor es el fundamento de la solidaridad. Entonces, el amor me permite a mí fundamentar la solidaridad u otros valores como por ejemplo el respeto. Otro criterio que también tenemos que tener en cuenta en la captación de los valores tiene que ver con la profundidad de satisfacción. Es decir, hay valores que producen una mayor resonancia en la persona. Por ejemplo, entre el deporte y el estudio. El estudio, al ser un valor que tiene mayor profundidad de satisfacción, produce mayor resonancia en la persona que el deporte. Ahora bien, también tengo que tener en cuenta la objetividad del valor. En este sentido, este criterio nos plantea que hay valores relativos y valores absolutos. Y yo tengo que saber elegir entre los mismos. Por ejemplo, el placer es un valor relativo. En cambio, la felicidad es un valor absoluto. Por lo tanto, es preferible la felicidad a el placer. Y por último, otro criterio es la interactividad. Es decir, los valores interactúan o se relacionan entre ellos. Por ejemplo, el amor con la solidaridad, con el respeto, con la verdad, con la amistad. Es decir, los valores interrelacionan uno con otro. Existen otros criterios que también tenemos que tener en cuenta en la captación de los valores, como por ejemplo la urgencia temporal, la cantidad, la probabilidad de éxito, la seguridad. Recordando siempre que a la hora de captar el valor, la persona no siempre capta el valor y el antivalor, sino que puede captar dos valores positivos y debe saber elegir entre esos valores positivos. Teniendo en cuenta esto, también tenemos que resaltar algo fundamental. La persona, a la hora de captar el valor por intuición emocional, se puede enfrentar a la ceguera axiológica. La ceguera axiológica es la incapacidad de poder captar o aprender ciertos tipos de valores. Es decir, hay veces que la persona, por la educación, por el ambiente social en el que se mueve, no puede captar ciertos tipos de valores, y eso sería la ceguera axiológica. El no poder captar. ¿Y esto se debe a qué? A que tal vez la persona juzga el bien y el mal como si fueran lo mismo, cuando el bien y el mal moral no son lo mismo. Y eso da como lugar la ceguera axiológica. Es por ello
que cuando nosotros estudiamos los valores, en primer lugar queremos resaltar la importancia de lo mismo en el ámbito personal y en el ámbito social. La importancia de los valores radica en que son la guía del comportamiento y conducta de la persona. Es decir, los valores, en cierta manera, son los que nos permiten hacer o no hacer. De ahí que, en cierta manera, impulsan el obrar humano. La persona que obra con convicción en sus valores realiza su acción no por el que dirán o por lo que le darán, sino que la realiza en la firme convicción de lo que está haciendo, lo está haciendo bien. Y eso es porque tiene una firme convicción acerca de los valores. Esto nos plantea otra cuestión fundamental acerca de los valores. Si los valores se debilitan o no. Los valores se debilitan o no. Frente a esta pregunta, nosotros tenemos que tener tres aspectos fundamentales. Las necesidades. Hay veces que las necesidades presionan más que los valores. En realidad, frente a esta pregunta sobre si los valores se debilitan o no, acá, en esta primera postura, vamos a decir lo siguiente. En realidad los valores no se debilitan. Lo que se deteriora es la capacidad de la persona de poder captar el valor. En cierta manera se puede dar la ceguera axiológica. Las necesidades a veces presionan tanto que la persona no puede captar plenamente el valor. Supongamos una persona que quiere pagar una factura de la luz, pero ya hay otras personas delante de ella. Entonces ella siente que su necesidad está por encima de las otras necesidades de las personas que están antes que ella. Entonces se acerca a la caja a preguntar o quiere pagar más rápido que el resto. Entonces ve, hay una presión de la necesidad sobre los valores. Los valores no se debilitan. Lo que se deteriora es la capacidad de poder captar el valor. Otra cuestión fundamental. Es más fácil transmitir valores relativos que absolutos. Es más fácil poder transmitir valores relativos que valores absolutos. Por ejemplo, darle más importancia al deporte que al estudio. O darle más importancia, por ejemplo, a la amistad que al estudio. Entonces es mucho más fácil eso. Y otra cuestión por la cual se puede deteriorar mi capacidad de poder captar el valor tiene que ver con la presión social. Muchas veces la presión social impone antivalores más que propiamente valores. Por ejemplo, el consumismo. A una persona se la valora no por lo que es, sino por lo que tiene. De esta manera, la presión social acerca de los antivalores pone más el acento en el poder, en el tener, en el poseer, que por ejemplo en la responsabilidad. De esa manera nos damos cuenta de que en realidad los valores no se debilitan, sino lo que se deteriora es mi capacidad de captar el valor. Es por ello que hacemos la distinción también fundamental
acerca de la importancia de los valores cuando hacemos referencia a el derecho, los derechos y los valores. Existe una estrecha relación entre cada uno de estos tres aspectos. Si bien cuando hablamos de derecho nos referimos a aquellas normas jurídicas sancionadas por una autoridad competente y a los derechos, a aquellas facultades o atributos que posee la persona por el solo hecho de ser persona y que le permiten la concreción de un proyecto de vida digna, los derechos, los valores subyacen en los derechos y también en el derecho. Acá planteo, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, y todos ellos son valores. Y estas normas jurídicas tienden a proteger a estos derechos. Y también acá aparecen los valores dentro del derecho. Por eso la importancia de los mismos.